Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 25 de agosto, fecha patria, día de la independencia de nuestro querido Uruguay, episodio número 170, en el que vamos a hablar de uno de los temas del momento, que es, como el título lo dice, la situación de Argentina, que la realidad es que nos va a dar para hablar de varios temas a su vez. Pero antes de arrancar, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy. Dicho esto, arrancamos con el tema del día de hoy. Primero que nada, ¿por qué hablar de Argentina? Bueno, primero porque es un país hermano, una nación en la que todos tenemos amigos, familiares y hasta trabajo en muchos casos. Un país vecino con mucha riqueza que por una cosa u otra hace tiempo que viene siendo fuente de noticias, de aprendizajes y casos de análisis también, ¿por qué no? De hecho, acá en el podcast creo que es la tercera vez que hacemos un episodio hablando de la situación de Argentina, porque ha dado que hablar varias veces. Así que bueno, nada, vamos a eso entonces. Como decía, un país que al ser vecino se involucra en la economía de nuestro país y de nuestros hogares. Y si no, escuchen este dato. Durante este año 2023, más de 2 millones de uruguayos visitaron Argentina y gastaron más de 600 millones de dólares. Así que, tal cual, si lo estás escuchando esto y vivís en Uruguay, seguramente estuviste este año por allí, por Argentina. Entonces, dado que como país vecino y socio nos involucra, vamos a hablar entonces de la Argentina. Lo primero, y como todos saben, Argentina comenzó hace un buen tiempo a entrar en un periodo de fuerte inestabilidad y devaluación de su moneda a raíz del exceso de emisión monetaria. Esto es cuando el Banco Central de un país emite demasiada cantidad de dinero de la moneda de ese país. Hay, al haber es el tema de oferta-demanda, al haber tanta oferta de algo, básicamente ese algo, es decir, tanta cantidad de algo, ese algo pierde valor. Entonces eso es un poco lo que le pasa al peso argentino. ¿Y por qué se emite entonces si eso sucede? Bueno, se emite básicamente para poder cubrir determinados gastos para los cuales no hay. Es decir, básicamente como no tengo plata, la imprimo y pago los gastos con eso. Pero bueno, eso lleva a las consecuencias que tenemos en el día de hoy en el país vecino. En este momento el dólar está cotizando en el mercado paralelo a 725 pesos argentinos y esto es hoy 25 de agosto por si nos escuchan, 25 de agosto de 2023 por si nos escuchan en otro momento para también un poco comparar. Además, el país está, hundido en una crisis de confianza también por parte de los argentinos en el mismo sistema. Esto del dólar oficial, el dólar paralelo y las múltiples cotizaciones del dólar es otro tema de estudio. No es común que la cotización de una moneda sea una en el banco y por cuestiones de cepo cambiario, es decir, porque no puedo obtener demasiada cantidad de esa moneda o estoy limitado, entonces la consigo por fuera en el mercado negro y conseguirla por fuera evidentemente tiene un costo más caro y por eso se convierte en una segunda cotización de forma ilegal. Una de las cosas que más me llama la atención que el mercado paralelo, mercado negro es ilegal, pero es ilegal y está dentro de los medios masivos como una cotización más. De hecho, es la cotización que se utiliza en todos lados. Entonces, que hasta un informativo publique precios de algo, digamos, del mercado negro es algo que también sorprende, porque es como si un informativo publicara el precio del gramo de cocaína, una cosa así.
Es algo bastante difícil de comprender, pero bueno, es una realidad de hoy día en Argentina. Este no es un episodio de preguntas, pero tenemos justamente algunas consultas hemos tenido de estos días, de qué pasa si se dolariza, de cómo sobre todo una pregunta de la que me quiero agarrar para seguir este episodio es ¿en qué nos beneficia y en qué nos perjudica a los uruguayos esta devaluación, esta situación argentina y que la brecha cambiaria entre los dos países vecinos sea tan grande? Bueno, para mí, que un país vecino y socio esté cayendo tiene todo más para perjudicar que para beneficiarnos. Pero bueno, analicemos cuáles son los jugadores que pueden llegar a ganar y los que pueden perder con esto. Bien, si bien nosotros a nivel de la economía personal quizás podamos tener en la cabeza que bueno, ir a comprar a Argentina y a tener servicios más baratos puede ser algo que nos beneficie en la economía personal, mantengamos en la cabeza el dato que yo les mencioné. 2 millones de uruguayos viajando, gastando más de 600 millones de dólares. El 90% de ellos motivados por la diferencia cambiaria. Si nos ponemos a pensar que esto puede llegar a ser un beneficio porque vamos y comemos barato, hay que pensar también en esos 600 millones de dólares que se dejan de gastar en la economía interna. Eso es claramente algo que juega en contra de la economía aquí en Uruguay. Es decir, a ver, está perfecto viajar, gastar afuera y darse los gustos. Todos lo hacemos, yo también. Pero en un caso tan dispar como esto, basta con mirar los números entre los países y la realidad es que nos guste o no, tiene un impacto en nuestra economía. Empezando por los millones que se dejan de gastar a nivel interno y siguiendo por todos los comercios, sobre todo los comercios de frontera, pero hoy día también se ven afectados comercios en Montevideo y en otros lugares de nuestro país, que se ven perjudicados y que mucho no tienen para hacer. Dudo que una farmacia en la frontera tenga posibilidades de crecer en el corto plazo. Entonces, una cosa es que podamos obtener un beneficio al tener un servicio más barato en Argentina y otra es cómo a la larga nos puede llegar a terminar perjudicando que la economía en Uruguay pierda determinada cantidad de dinero, sobre todo una suma importante de dinero. ¿Bien? Ahora, otro ejemplo de ahora mismo, para salir un poco de esto de los comercios. Hoy es 25 de agosto, ayer fue la noche de la nostalgia. Para quien nos escucha de afuera, es una noche donde se hacen muchas fiestas recordando la música antigua. Más de la mitad de los eventos y fiestas que se hacían aquí en Uruguay se cancelaron e incluso se habló de fiestas que se llegaron a trasladar a Buenos Aires. Esto es también para un salón de eventos, quizás esta fiesta de la nostalgia, esta fecha tan particular en Uruguay, era uno de los protagonistas del año, de los eventos más importantes. Y eso este año se vio mermado. Obviamente, por las dudas, acá no estoy echándole la culpa a nadie, ni diciendo que esto está mal, viajar a Argentina y nada. Simplemente es un análisis de números y de realidades, consecuencias que hoy se están dando debido a esta brecha cambiaria. Como dicen, es un dato y dato mata relato. Así que bueno, ¿qué otra cosa ha sucedido? La pérdida de confianza en el sistema argentino ha hecho que lleguen muchísimos inversores desde Argentina a Uruguay buscando depositar sus fondos en la plaza bancaria, así como también en proyectos aquí en Uruguay. La pregunta es, ¿eso sirve? Sí, siempre sirve la llegada de inversión extranjera. Eso nos ha beneficiado. No todo es negativo, pero bueno, eso es algo que nos ha beneficiado. Y también está el caso de aquellos que directamente se mudaron a Uruguay, que si consigo traen inversión y fuerza de trabajo también nos va a sumar. Como contraparte, la difícil situación argentina ha impactado negativamente en el sector turístico, sobre todo. Por una parte, bajó la cantidad de dinero que ingresaba por gastos de argentinos en Uruguay. Recién estuve leyendo nota del periódico Ámbito Financiero y hablan de un 43% menos en el último año de ingresos en el turismo receptivo de turistas argentinos frente a lo que el mismo dato del 2019. Aunque también es cierto que en Uruguay aún han aumentado los ingresos
por gastos de turistas de otros países. Por tanto, digamos, se equipara un poco la caída. Otro impacto negativo es muchos uruguayos antes elegían distintos puntos de nuestro país para esa escapada de fin de semana, esas mini vacaciones, y hoy eligen cruzar el charco. Entonces ese también es un gasto que se ha dejado de hacer. No por completo, pero sí ha impactado. Si miramos lo que son las exportaciones hacia Argentina, también han disminuido. Esto se debe a las políticas proteccionistas que han obtenido, que han, digamos, desarrollado en Argentina, con el objetivo de que aumentar la presión fiscal y sobre todo el control para que se cumplan todos, se paguen todos los aranceles impositivos en Argentina al que importa. Y también la diferencia de costos de producción es una competencia fuerte respecto a Uruguay con respecto a Argentina hacia el exterior. Del otro lado del mostrador, y digamos como también aspecto positivo, Argentina tiene una inestabilidad imponente y eso ha hecho que empresas extranjeras no solo se vayan, sino que busquen instalarse en Uruguay. También no solo Argentina, sino que la inestabilidad de otros países, que si ustedes se fijan simplemente en los últimos años, casi todos los países han sufrido determinadas inestabilidades. Brasil tuvo, a la hora cuando estuvieron las elecciones, hubo un gran estallido social debido a creencias de que las elecciones habían sido fraudulentas. Perú también tuvo varios cambios de presidente y problemas. Chile tuvo estallidos sociales. Bolivia también. Si miramos la región, Uruguay es el que por ahora no ha tenido esos dilemas, y eso nos juega a favor para que diferentes empresas se instalen aquí en Uruguay justamente por su estabilidad. Y leyendo un poco de todo para hacer este episodio, concentrado sobre todo en números y en datos, está lo sucedido también en el mercado inmobiliario, sobre todo en Punta del Este. Muchas propiedades de propietarios argentinos están a la venta, más que de lo normal, más cantidad de lo que era antes. Y esto es porque o bien no pueden costearlas o bien quieren hacerse del dinero en dólares para consumir en Argentina. No me he fijado precios respecto a otros años, pero bueno, si el dato es que la oferta ha aumentado, es probable que los precios vayan a bajar al haber un aumento de la oferta. ¿Y qué pasa respecto al mercado financiero y a su impacto y la plaza bancaria acá en Uruguay? Bueno, acá se puede decir que aprendimos y nuestra plaza no se vio tan afectada porque, en 2001 hubo una crisis muy grande en Argentina que nos pegó un coletazo enorme en Uruguay, el famoso corralito en el 2002. Y se tomaron medidas para que esto no vuelva a suceder y hoy estamos viendo los buenos resultados de estas medidas, ya que pese a la crisis de nuestro vecino, la plaza en Uruguay se mantiene firme. Entonces, pasando raya, creo que si bien estamos un poquito más independientes, más desacoplados, por así decirlo, de Argentina, son más las contras que los beneficios de que un vecino esté sufriendo problemas graves como la inflación que hay en Argentina. Creo que tenemos que usar el caso de Argentina para aprender y entender ciertas cosas sin que nos llegue a suceder a nosotros. No tenemos que esperar a que nos suceda para aprender. Primero hay que entender que la economía es cíclica. Hay un episodio que hicimos hace un tiempito en el podcast acá del club donde hablamos de los ciclos de la economía. Y si miramos los datos, en Argentina, luego de la crisis del 2002, el Producto Bruto Interno se mantuvo creciendo hasta el año 2009, año en que tuvo una leve caída también, afectada por la crisis mundial de 2008, que si no recuerdan o no saben qué fue lo que sucedió, también hicimos un episodio puntual sobre esa crisis. Al siguiente año volvió a mejorar y así fue variando. Y si miramos los datos de inflación, reitero, también me puse a hacer varias investigaciones para hacer este episodio. Si miramos los datos de inflación en Argentina, hubo periodos donde hubieron inflaciones, hiperinflaciones más grandes que las que tiene hoy día. Incluso años 80 y en los 90 tuvo inflaciones desmedidas.
A principios de los 90 se toman determinadas medidas, aquello de la convertibilidad de Domingo Cavallo, el $1, $1 de Duhalde, que bueno, tenía reservas en el Banco Central para digamos, por cada peso que circulaba había $1 como reserva. Y efectivamente en aquel momento funcionaron las medidas para frenar la inflación, llegó casi a bajar, digamos, bajó los 2 dígitos. Y bueno, 20 años después, en 2010, nuevamente comienzan a tener un problema de inflación y a subir exponencialmente hasta lo que es hoy, que están viviendo este problema. Y si miramos estos últimos datos, podemos decir que Argentina estuvo bien a comienzos de los años 90, cayó en un pozo enorme en aquella crisis social, estallido social del año 2001, o sea, 10 años después. Mejoró en los próximos 10 años y después en los últimos 10, 12, 13 años se vino a pique de nuevo. Y si lo vemos así, sería difícil pensar que en pocos años pueda repuntar, pero es probable que en el mediano plazo y en el largo plazo se vuelva a momentos de las vacas gordas, digamos. Bueno, algunos especialistas hablan de que de 30 a 40 años. No tengo la bola de cristal, no sé, solamente tengo las ganas de que nuestro país vecino crezca, pero bueno, básicamente confiando en que la economía pasa por diferentes ciclos, es muy probable que Argentina pueda crecer en los próximos años. Y a todo esto está el tema de que el candidato más votado en las últimas elecciones PASO, lo que serían las elecciones internas de aquí de Uruguay, tiene la meta de dolarizar en el caso de que ganara la elección. Por lo cual, la medida puede ser buena o mala, pero de llegar a concretarse, en principio, la inflación en el corto plazo bajaría. Claro, solucionar la inflación no es el único problema que tiene Argentina, pero bueno, de establecerse los precios, probablemente veamos un impacto de este lado de la frontera. Y una línea que también va a quedar medio pendiente para investigar en cuanto a datos, pero no quiero que se haga demasiado largo este episodio, y además probablemente de Argentina volvamos a hablar en algún momento nuevamente, es si es un buen momento hoy día para invertir en Argentina, sobre todo en el mercado inmobiliario. En el club me han comentado un montón de personas que bueno, están buscando oportunidades para invertir allí. Y que dada la cantidad de oferta que hay, es un buen momento para el comprador, sobre todo para encontrar oportunidades a buen precio. Así que bueno, les dejo esos deberes, esa línea para investigar, a ver si hoy día quizás es un buen momento para comprar barato y esperar que, si es como todos queremos, Argentina pueda crecer en los próximos años. Así que bueno, dejamos por acá en el día de hoy, como siempre, si les gustó, les parece interesante o si tienen algún amigo, familiar de Argentina que nos quiera también comenzar a escuchar, bienvenidos también hermanas y hermanos argentinos. Les deseo a todos un gran fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau, chau.